honor de agradecer la gentil participación del doctor Marcial Eloy Paucar Chapa con este tema, y para los que por primera vez están asistiendo a nuestras actividades académicas, mencionarles que el doctor es fiscal adjunto superior penal especializado en lavado de activos del Ministerio Público, graduado como abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Es docente adjunto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la República y ex secretario de confianza del juez supremo doctor Víctor Prado Saldarriaga. Asimismo, expositor en varias conferencias a nivel nacional en materia penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Inca Garcilaso de la Vega, Universidad de Lima, Ministerio de Justicia, entre otros, incluyendo el primer Congreso Nacional de Lavado de Activos en el año 2011, realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es autor de varios artículos y trabajos de investigación jurídica en materia penal publicados en revistas especializadas de Derecho. Quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por la gentileza de acompañarme esta tarde y poder compartir un tema bastante actual, de recientes modificaciones. Ya se están dando tantas modificaciones en el Código Penal que ya no se sabe qué hacer. El día de hoy ha salido la fe de ratas de la ley 396 de delitos informáticos. Fe de ratas que constantemente lo único que hacen es ponernos más confusiones en todas estas modificaciones. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a trabajar un tema concreto y muy útil, bastante de uso cotidiano y bastante novedoso, que es el sistema de la determinación judicial de la pena y el sistema de tercios. En la imagen que he puesto, que tienen frente a ustedes, es una iconografía del Libro de los Muertos de hace más de 5.300 años antes de Cristo. En ella vamos a poder ver al Dios representado por Anubis, donde está cogiendo una balanza. En esa balanza está, por un lado, en una vasija de oro, sus órganos vitales, entre ellos el corazón, y del otro está un instrumento en el cual, si ustedes pueden ver, está un poco negro, es aquella parte oscura de la vida de toda persona. Entonces Anubis ahí está aquilatando a una persona que está intentando pasar de la vida del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y es Anubis el que se va a encargar de aquilatar y ponderar esas dos cosas, lo bueno y lo malo. Esta iconografía lo que he tratado de mostrarles es que en mis tiempos de universidad, yo tengo ya 14 años en la administración pública, he comenzado mi carrera desde el primer año de la universidad, y siempre hemos estado acostumbrados a observar con mucha pena cómo los fallos judiciales eran realmente impredecibles porque no solamente la defensa, sino el imputado sobre todo, no sabía a ciencia cierta cuál era la razón, fundamento, motivos por los cuales, si la pena es de 8 a 20 años, ¿por qué le está poniendo 8 y a otro al día de ayer le ha puesto 20? Esto era peor que jugar al azar o jugar a los dados para poner la pena. Entonces, lo que se crea con este sistema de tercios implementado y cuya autoría principal es el maestro Víctor Prado Saldarriaga, quien durante muchos años, desde los anteproyectos del año 2008, ha buscado y
el día de hoy, este año, se ha materializado por fin. Este sistema de tercios lo que busca en puridad es acortar, dividiendo entre 3 partes iguales la prognosis de pena, a efectos de que el juzgador u órgano colegiado tenga espacios más reducidos donde pueda imponer una pena más justa. Y ellos nos van a enlazar cuál es la razón, el fundamento para poder tener un sistema de tercios. Esto tiene que ver con el principio de pena justa. El principio de pena justa. Muy bien. El sumario rápidamente que vamos a tratar es el sistema de sanciones actuales del Código Penal, las penas que actualmente se detallan en esta, la determinación judicial de la pena y el sistema de tercios de forma somera, los datos más importantes, y luego vamos a ir viendo algunos temas concretos como lo son el concurso de delito, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, la reincidencia, la habitualidad, la concurrencia de circunstancias y la pena de inhabilitación con los respectivos cambios. El sistema de sanciones que recoge el Código Penal de 1991 es tripartito, es decir, actualmente existen penas para imputables, medidas de seguridad para inimputables o imputables relativos, es decir, aquellas personas que no tienen capacidad absoluta, y las consecuencias accesorias para aplicarse a personas jurídicas. Aquellos que quieran comprar el Código Penal luego de haberse expedido esta ley de delitos informáticos, todavía no se compra el código, porque actualmente hay un proyecto de ley muy bien elaborado a efectos de, con estas consecuencias accesorias que tenga en el artículo 105, variar por completo nuevamente el Código Penal, asumiendo ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y cuál es la razón medular de fondo para poder imponer una responsabilidad penal a las personas jurídicas? Sencillo. Nosotros estamos en un ranking, está bien, económico mundial, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y actualmente nosotros estamos siguiendo las líneas directrices de esta. Para poder nosotros insertarnos económicamente, se nos están haciendo evaluaciones. Una de ellas fue en el campo de lavado de activos. Ahora también se está implementando este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. España ya lo hizo el año 2010, Chile también lo ha hecho. El Perú está a punto de hacerlo con este proyecto de ley. Entonces, ojo, pestaña y ceja, pronto habrá modificaciones, más modificaciones. Estas son las penas en el Código Penal de 1991, las actuales. Tenemos las penas privativas de libertad, que están en el artículo 29, que pueden ser la pena privativa de libertad temporal, que es de 2 días hasta los 35 años, y la pena de cadena perpetua, que es una pena indeterminada. Luego tenemos las penas restrictivas de la libertad. Antes habían 2, las clásicas expatriación y la expulsión de extranjeros, que está, por ejemplo, en el artículo 303 acompañando los delitos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que cuando son cometidos por personas que no son nacionales, al término de estas son expulsados hacia su país de origen. Sin embargo, la expatriación ha sido derogada desde noviembre del año 2009 a través de una ley, no porque al legislador le haya parecido que estaba aburrida o estaba inoperativa en el Código Penal, no, sino que la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia muy importante, el año 2008, había hecho una evaluación de este tipo de pena en Latinoamérica y había establecido de que ésta vulneraba el principio de igualdad ante la ley. Esa es la razón por la cual se derogó la pena de expatriación. Y en esa misma lógica está a punto de correr la misma suerte la pena de expulsión de extranjeros. Luego tenemos las penas limitativas de derechos. Entre ellas, la reina, la más importante, la más conocida y la que más dolor de cabeza ha ocasionado a la Judicatura Nacional es la pena de inhabilitación. Luego le siguen la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres, está bien, que van a formar este bloque de las penas limitativas de derecho. Y por último tenemos la pena de multa. La pena de multa, que es totalmente diferente a la reparación civil. Son dos cosas totalmente diferentes. Ojo, una nota allí. La pena de vigilancia electrónica personal que está actualmente en el artículo 29A se encuentra de vacatio legis.
así lo ha establecido ya la Corte Suprema mediante una sentencia casatoria. Si bien es cierto está vigente desde el año 2010, enero del año 2010, esta aún se encuentra en vacatio legis. Y obviamente todos conocemos la pena de muerte, y si bien no está en el Código Penal, los penalistas desde la implementación del Código Maduro en 1924 y el Código de 1991, ningún penalista ha estado de acuerdo de incorporar la pena de muerte, aun cuando esté en la Constitución en el artículo 140, incorporarla como una pena en el Código Penal. Esa es la razón por la cual solamente se encuentra en la Constitución, pero no así en el sistema de penas de nuestro Código, pero sí existe. ¿Qué cosa es la determinación judicial de la pena? Para el maestro Víctor Prado Saldarriaga es un procedimiento técnico y valorativo que desarrolla el órgano jurisdiccional para la concreción cualitativa y cuantitativa y a veces ejecutiva de la sanción penal que corresponde aplicar al autor o partícipe de un hecho punible. Y esto va a tener correlato, este concepto va a tener un correlato cuando vayamos a analizar el artículo 45A recientemente incorporado con la ley 376. La determinación judicial de la pena tiene dos etapas bien definidas. Solamente dos, pero la una se diferencia radicalmente de la otra, porque lo que vamos a analizar en una, ya no vamos a analizar en otra. Repito, la determinación judicial de la pena tiene dos etapas. Si bien es cierto solamente hay dos, las dos tienen presupuestos totalmente diferentes, porque lo que vamos a analizar en la primera etapa ya no la vamos a analizar en la segunda, y vamos a pasar a explicar por qué. La primera etapa es la identificación de la pena básica. Luego vamos a realizar la individualización de la pena concreta. Primero identifico la pena básica, la pena combinada, la pena amenazada que se encuentra en el tipo penal. Una vez identificado este quantum, este intervalo de 8 a 20, de 8 a 15, de 2 a 4, etc., vamos a pasar a la siguiente etapa, la individualización de la pena concreta, donde vamos a aplicar el sistema de tercios. Entonces, dos etapas: identificación de la pena concreta, la pena combinada, ¿no? Por ejemplo, el delito de lavado de activos tiene pena de 8 a 15. El primer párrafo del tipo penal de tráfico de drogas, artículo 296, también tiene una pena de 8 a 15. Esa es la pena combinada. Una vez que hago este ejercicio de identificar en la norma penal cuál es el intervalo, el rango punitivo, me paso a la siguiente etapa, a la individualización de la pena concreta. En esta etapa voy a dividir de 8 a 15 años en 3 partes iguales, y dependiendo las circunstancias modificativas del artículo 46 voy a tener mi pena dentro del tercio superior, del tercio intermedio o del tercio inferior. Y lo que les acabo de explicar está resumido en este cuadro. No se preocupen, doctores, porque esta diapositiva se va a quedar grabada para que la escuela le pueda difundir entre ustedes. Es un cuadrito muy pequeño, pero que engarza, engloba, contiene, resume todo el proceso de la determinación judicial de la pena. En la parte que está en rojo, como les había hecho mención, se encuentra la primera parte, la identificación de la pena básica, de la pena combinada. En la segunda, en azul, está la individualización de la pena concreta. Ahora bien, en la identificación de la pena básica, de la pena combinada, vamos a identificar la pena que me establece el tipo penal, así como el análisis, escuchen bien, todas las circunstancias agravantes y atenuantes
específicas que acompañan al tipo penal. Repito, en la primera etapa se va a identificar la pena que establece el tipo penal, así como todas las circunstancias agravantes y atenuantes específicas o especiales. ¿Y cuáles son esas circunstancias, doctor? Son aquellas que están en la parte especial. El robo, artículo 188, con su catálogo de circunstancias agravantes de 189, esas de ahí. Tráfico de drogas, 296, cualquiera de sus 4 modalidades, primer, segundo, tercer, cuarto párrafo. Busco el primer párrafo de qué trata, del tráfico ilícito en concreto. El segundo párrafo, de la posesión para fines de comercialización. El tercer párrafo, comercialización de insumos químicos. El cuarto, el tema de la conspiración para los delitos de tráfico. Identifico en cuál de estas conductas se determina y si es que hay agravantes o atenuantes específicas acompañando al tipo penal, también las aplico. Es decir, acá supongamos que tenemos las circunstancias agravantes del 297, calidad de funcionario público, inciso primero, o cuando la venta de drogas se realiza a menores de edad, inciso quinto del 297. ¿Está bien? Pero supongamos que en el mismo caso concreto tenemos circunstancias atenuantes que están en el artículo 298, que la cantidad de droga comercializada o incautada es mínima. Entonces, ya no solamente voy a aplicar la pena del 296, sino que tengo agravantes y atenuantes. Agravantes que me incrementan la pena, atenuantes que me la disminuyen. Pero este primer análisis se hace respecto a la pena del tipo penal y las agravantes y atenuantes de las circunstancias específicas, es decir, las que están en la parte especial. ¿Por qué? Porque las agravantes del catálogo de 189 solamente se aplican a 188. Porque las atenuantes del 298 solamente se aplican al delito de tráfico de drogas del 296. No se aplica al delito de violación de domicilio, al abuso de autoridad. Las circunstancias agravantes o circunstancias que se encuentran acompañando el artículo 170, violación sexual, también son aquellas que están dentro de este tipo penal y se aplican conjuntamente con ellas. Igual, si vamos a una norma complementaria penal, como por ejemplo los delitos tributarios, de la misma forma, los delitos aduaneros que están en la ley 28.008, igualmente hay un tipo penal, y si hay agravantes, le aplico las agravantes. ¿Por qué? Porque son circunstancias específicas. Y acá tenemos dos ejemplos. El delito de hurto tiene una pena de 1 a 3, artículo 185, y supongamos que hay una agravante específica que está en el primer párrafo del 186, durante la noche. Ya la pena no va a ser de 1 a 3, sino que la pena va a ser de 3 a 6. Ese de 3 a 6 va a ser mi pena básica, la pena concreta, la pena combinada, la pena amenazada, la pena prevista en el delito. ¿Por qué? Porque no solamente tengo el tipo penal, sino que también hay una circunstancia agravante acompañando al delito analizado. El delito de lavado de activos del mismo modo. La pena de los artículos 1, 2 y 3 que contiene los tipos básicos del delito de lavado de activos tiene pena de 8 a 15, que están en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Ahora bien, supongamos de que se va a dar un atenuante por el escaso monto de la operación de lavado de activos. Le vamos a aplicar el último párrafo del artículo 4 del decreto legislativo 1106. Entonces la pena ya no va a ser de 8 a 15, sino que la pena va a ser de 4 a 6. Es decir, en la primera etapa, doctores, vamos a identificar la pena que está en el tipo penal y solamente las circunstancias atenuantes o agravantes específicas, especiales, aquellas que se encuentran
en la parte especial acompañando a los respectivos tipos penales. ¿Y por qué son específicas o especiales? Porque estas circunstancias solamente pueden aplicarse con un tipo penal en específico, en particular, no con otro. En cambio, en la segunda parte, en la individualización de la pena concreta, se van a seguir aplicando circunstancias, pero ya no las específicas, sino las circunstancias genéricas, aquellas que se pueden aplicar a cualquier delito, a cualquier tipo penal. Estas circunstancias genéricas pueden ser simples o pueden ser cualificadas. Es decir, podemos aplicar las circunstancias simples. ¿Y cuáles son esas? Las que están en el artículo 46, recientemente modificado por la ley 30.076, que actualmente este artículo 46 la desdobla en dos párrafos para diferenciar las circunstancias agravantes de las circunstancias atenuantes genéricas. Artículo 46. ¿Cuáles son las circunstancias cualificadas entonces? Las circunstancias cualificadas van a ser aquellas que van a modificar la pena básica por encima del máximo legal. Y las circunstancias privilegiadas van a ser aquellas circunstancias que van a modificar la pena por debajo del mínimo legal. ¿Y cuáles son esas circunstancias cualificadas? El artículo 46A, que está relacionado a la condición de funcionario o miembro de las Fuerzas Armadas que tenga el autor y que use sus conocimientos especiales para la realización del tipo penal. Y también el artículo 46B y el 46C, que son los más conocidos y que vamos a desarrollar ahora. La bendita reincidencia y la bendita habitualidad. Es un dolor de cabeza para todos. Yo me incluyo también. Hasta ahora siempre hay problemas. Y las circunstancias privilegiadas. Y acá quiero hacer un paréntesis y quiero dejar bien en claro algunos aspectos. Actualmente nuestro Código Penal no tiene establecido en el Código Penal penas, circunstancias privilegiadas. No las tiene como tal establecidas en algún artículo. En el anteproyecto del año 2008 existió una circunstancia privilegiada que disminuía la pena por debajo del mínimo legal y que estaba referida a la mínima lesividad, al bien jurídico, algo parecido. Sin embargo, existen algunas circunstancias especiales que tienen una categoría similar, pero no igual, similar, y que hacen las mismas veces de circunstancias privilegiadas, que son la responsabilidad atenuada o restringida, la complicidad secundaria, la tentativa. Entonces, por ejemplo, cuando la persona tenga de 18 a 21 años, la pena puede ser disminuida hasta por debajo del mínimo legal. Entonces, una vez que determinemos cuáles son las circunstancias genéricas, vamos a poder realizar esta división. Por ejemplo, la pena de 3 a 6 años la vamos a dividir en 3 partes iguales. Es decir, el tercio inferior va a estar o va a tener una pena de 3 a 4. Estamos en la pena del hurto, con la agravante de casa habitada. ¿Me siguen, por favor? Repito. Vamos a hacer el ejemplo acá. Didáctico posible. Un caso sencillo luego para pasar a lo complicado. Tenemos el delito de hurto, pena de 1 a 3, pero se realizó con la circunstancia agravante específica del inciso primero, primer párrafo del 186, y la pena ya no va a ser de 1 a 3, sino de 3 a 6 años. Correcto, perfecto. Doctor, ya tengo la pena básica,
ya tengo la pena la pena combinada. ¿Ahora qué hago? Ahora lo divido entre 3. Ahora, la pena en el tercio inferior va a ser de 3 a 4. De 3 a 4. La pena en el tercio intermedio va a ser de 4 a 5. Y la pena en el tercio superior va a ser de 5 a 6. Fácil. Sino que, desgraciadamente, yo también, al igual que usted, soy abogado fiscal en ejercicio. Y obviamente cuando a un abogado nos hablan de números, a no ser de que sea para que nos paguen nuestros honorarios, nos hacemos bolas, ¿no? Sí, es la verdad. Nos hacemos bolas, ¿no? Que la hipoteca, que... Repito, a ver, otra vez, doctores, sencillo. La pena combinada y básica es de 3 a 6. Ahora, ¿qué hago? Aplico el 45A. ¿Qué me dice? Oiga, señor, divídalo en 3 partes iguales. Entonces, el tercio inferior va a tener un rango, un intervalo de 3 a 4. El tercio intermedio de 4 a 5. Y el tercio superior de 5 a 6. Quiere decir que cada intervalo de tiempo, ¿cuánto tiene de duración? 1 año. ¿Por qué? Porque de 3 a 6, ¿cuántos años hay, doctores? 3 años. 3 entre 3, 1 año. Entonces, cada intervalo debe de tener 1 año. Entonces voy explicando. Comienzo en 3. 3 más 1, 4. Primer tercio inferior de 3 a 4. El tercio intermedio de 4 a 5 y el tercio superior de 5 a 6. Fácil. El mismo ejercicio se va a realizar acá. Doctor, pero de 4 a 6 solamente hay 2 años. Y 2 años no se puede dividir entre 3. Eso fue lo que me dijeron la vez pasada en Trujillo. Doctor, ¿cómo divido 2 años entre 3? No sea malo, pues. ¿Qué, con decimales? ¿Cómo es? ¿O con quebrados? ¿Con qué lo hago? Igual, doctores. 2 años lo convierto a meses, porque los meses son divisibles entre 3. Entonces tengo 24 meses. Los 24 meses, ¿entre cuánto lo divido? Entre 3. Perfecto. Muy bien. 24 entre 3, 8 meses. Es decir, cada intervalo de tiempo tiene que tener 8 meses. Entonces yo empiezo. La pena mínima es de 4. Le tengo que sumar 8 meses. Entonces el tercio inferior va a estar desde 4 años hasta 4 años, 8 meses. 4 años, 8 meses, más 8 meses es 4 años, 16 meses. O 5 años, 4 meses. Entonces, mi tercio intermedio va a estar desde los 4 años, 8 meses, hasta los 5 años, 4 meses. Y el tercio superior, de 5 años, 4 meses, más 8 me debe dar exactamente 6. 5 años, 4 meses, más los 8 meses que dura nuestro intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 6 años. ¿Se cumple? Ahí está. Sencillo. Y ojo, doctores, no solamente esto es tarea o chamba del juez, sino también de nosotros los fiscales. ¿Por qué? Porque la acusación, así como también debe de realizar una imputación de cargos, esta motivación tiene que darse también en el plano del principio acusatorio. Si es que hay un concurso real, lo tiene que solicitar el Ministerio Público, una pena separada por cada delito. Del mismo modo, el Ministerio Público tiene que fundamentar la pena dentro de este rango. Ahora bien, una vez que ya tengo dividido los tercios, voy a aplicar las circunstancias genéricas simples que están en el artículo 46A
o reincidencia y habitualidad según corresponda. Vamos a suponer que este hurto lo ha cometido una persona, un chico joven de bajos recursos y que tiene la condición de primaria. Doctores, vuelvo a repetir, imaginemos que este delito de hurto, miren, la identificación de la pena básica es objetiva. Evalúa el hecho concreto. En seco lo analiza. En la individualización de la pena, es algo así, la individualización de la pena para Juancito Pérez, para Carlitos Aliaga, etcétera, etcétera. Es decir, en esta parte, cada pena que se va a imponer va a tener nombre y apellido. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque dependiendo de la condición de cada autor, se van a establecer estas circunstancias genéricas. Vamos a suponer que Juancito Pérez ha cometido delito de hurto. Y como dice ese bar criollo, ha robado un ovillo de hilo. ¿Para qué? Exacto, para volar una cometa para que alcance a donde está su querida mamá, ¿no? Imaginemos que Juancito Pérez ha robado un ovillo de hilo, perdón. Y Juancito Pérez no tiene antecedentes. Y la única circunstancia genérica que podemos encontrar es la que está en el literal A, inciso primero del 46, es decir, carencia de antecedentes penales. Ojo, doctores, ya está en la norma. Apliquen la retroactividad benigna. Solicítenlo si su patrocinado o el imputado, si son por acá miembros del Ministerio Público del Poder Judicial. Entonces, la pregunta es, si la pena es de 3 a 6 años para Juancito Pérez y la única circunstancia atenuante que existe es la carencia de antecedentes penales, no tiene circunstancias agravantes genéricas adicionales, no es reincidente, no es habitual, obviamente. ¿Cuánto le pongo? ¿De 3 a 4, de 4 a 5 o de 5 a 6? De 3 a 4, ¿por qué? Porque así me establece el artículo 45A, el literal A del inciso 2. Cuando no existan atenuantes ni agravantes, las genéricas, o concurran únicamente circunstancias atenuantes, en este caso la carencia de antecedentes penales, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior, es decir, de 3 a 4. La acusación también tiene que ir en ese sentido. Oiga, pero si no, ¿cómo es posible que también el Ministerio Público pueda solicitar una pena? Bueno, de 3 a 6 le pongo 6 porque me cayó mal, pues porque es una lacra social. Y solicito la acusación 6. Y el juez le pone 6. Sin tener en cuenta ya la aplicación de este sistema de tercios. ¿Por qué? Porque no sabe que existe un artículo 46 modificado y que establece la carencia de antecedentes penales como una circunstancia genérica y se aplica acá. Y que según el artículo 46A, la regla del 45A, establece que si solo existen circunstancias atenuantes genéricas, la pena la voy a aplicar dentro del tercio inferior. Muy bien. Ahora bien, vamos al tema del lavado de activos. Ya no vamos con Juancito Pérez, sino ahora vamos con una persona que ha estudiado en el Humboldt, que sabe inglés, francés, alemán, chino, japonés, ha viajado por todo el mundo, ha tenido una educación de primera, ha recibido en herencia todas las empresas y las cuentas millonarias de su familia, pero a pesar de eso quiere más dinero, pues. Imaginemos que es el presidente del directorio de un banco. Y vamos a suponer que a través de su banco se lava dinero. Doctores, como ustedes ya saben, yo sé que muchos de acá, doctores, no me dejarán mentir, en este país ya hubo un caso de un banco que fue investigado y sancionado por lavar dinero y que actualmente obviamente ya no existe, pero existió. Entonces esta persona ha cometido
lavado de dinero. Imaginemos que se le aplica la circunstancia atenuante de la colaboración eficaz. La pena ya no va a ser de 8 a 15, sino de 4 a 6. Bien mosca. Pero vamos a suponer que va a tener una circunstancia agravante genérica, la cual se encuentra en el inciso 2, literal A. Cuando la conducta se ejecute sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Imaginemos que el dinero sucio, cochino, involucrado en esta operación de lavado de activos ha sido mezclado con dinero de una, por así decirlo, una caja rural de una comunidad campesina, y que por una operación de lavado de activos se ha perdido este dinero, o se ha involucrado este dinero. Es una circunstancia agravante genérica. La pregunta, doctores, ¿la pena dónde la aplico? ¿Dentro del tercio inferior, del tercio intermedio o del tercio superior? ¿Qué le dice su lógica, su razón? Tercio superior, perfecto. Y miren, si usando la lógica, el sentido común nos dice que si hay una circunstancia agravante, la pena tiene que estar más arriba, la misma cosa nos dice la norma del 45A. ¿No ven que, como dijo Aristóteles, la ley es la libre expresión de la razón, el sentido común? Y eso es así. Acá, si solamente tengo una circunstancia agravante genérica de 4 o 6 años, la pena va a estar de 5 años, 4 meses a 6 años. ¿No ven que el intervalo de tiempo ha sido de 2 años? 24 meses entre 3, 8 meses. El tercio superior entonces va a estar desde los 5 años, 4 meses hasta los 6 años. O sea que el juez ya no le puede poner 4, no le puede poner 5. Como mínimo le tiene que poner de 5 años, 4 meses hasta 6. Oiga, pero meses, sí, pues ahora vamos a acostumbrarnos más seguido a ver en las sentencias, ¿no? 1 año, 3 meses, 1 año, 4 meses, etc. ¿Por qué? Porque esa es la pena justa, doctores. Un día en el penal, un día en el establecimiento penitenciario es una fatalidad para todo ser humano. Pero vamos ahora a poner el mismo caso, ¿está bien? Acá, que ya no es Juancito Pérez, sino que es Juanito Alimaña. Ya, Juanito Alimaña, ¿no? Que tiene maña, se anda distraído, ¿no? Vamos a imaginar que es Juanito Alimaña, que no ha robado o que no se ha posesionado, sino utilizando una circunstancia agravante. Y ha sustraído, no ha sustraído un ovillo de hilo, como en el caso anterior. Vamos a suponer que ha sustraído un maletín, así como el mío, porque acá yo estoy llevando $1 millón. ¿Sí? $1 millón. Ha abierto la puerta de un vehículo y ha sustraído mi maletín. Como le digo, ahí tengo $1 millón. Entonces, la pregunta es, la pena concreta, perdón, la pena combinada, ¿de cuánto va a ser? De 3 a 6. Sin embargo, Juanito Alimaña es un chico que ya tiene antecedentes penales. Su segundo hogar ha sido Maraquita y la universidad la ha hecho en la prestigiosa Universidad de la Vida, el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Es decir, es una persona ranqueada que cuando vamos a ver sus antecedentes penales está llena la página. Muy bien. Es reincidente, es decir, ha cometido un nuevo delito doloso en un periodo de 5 años y lo ha hecho en libertad, es decir, en encarcelación, después de haber cumplido en todo un parte una pena anterior. Perfecto. Ojo, pestaña y ceja. La pena va a estar dentro del tercio inferior, del tercio intermedio, del tercio superior, ¿o en qué lugar? Tercio superior. Cuando se traten de circunstancias cualificadas, doctores,
la pena se aumenta por encima del máximo legal. Es decir, la pena ya no va a ser de 3, de 4, ni de 5, ni de 6, sino que siempre va a ser más de 6. Y la reincidencia puede aumentarse hasta en un tercio. Por encima del máximo legal. Entonces, ¿qué dice el 45A? Que cuando se realice la conducta con una circunstancia agravante como la reincidencia, la pena se va a incrementar por encima del máximo legal, es decir, por encima del tercio superior. A este cuadrito vamos a regresar más adelante, no hay problema. Continuemos. Doctores, hoy en día las penas, cuando hay un concurso de delitos, las penas se suman. Ya no se aplica el viejo principio de absorción. Aquellos que hemos estudiado ya hace muchos años nos han enseñado que cuando había un concurso real, la pena del delito más grave absorbía la pena de los demás delitos. Pero ya a partir del año 2006 esa historia ha cambiado. Hoy en día se ha modificado el principio de absorción por el principio de acumulación. Es decir, si el señor ha cometido violación sexual, ha cometido hurto y ha cometido tráfico de drogas, la pena se va a sumar acumulativamente y no se va a aplicar la pena del delito más grave. ¿Cuáles son las reglas para poder determinar la pena cuando hay concurso de delitos? Primero, que la sumatoria no sobrepase los 35 años. Doctores, hasta el día de hoy, no puede haber una sentencia con 36 años, con 37, con 40 años. Doctores, acá, con la Biblia en mano, doctores, yo he ido a provincia, he visto sentencias en provincia con penas de 40 años, 42. Hay uno más osado, 43 años, 4 meses. O sea, en drogas, de verdad que, doctores, estamos hablando de salas superiores, bueno, eran salas mixtas, pero en una sala mixta, de verdad que las cosas pasan por algo. La segunda regla es que la sumatoria de las penas en concurso real no sobrepase el doble de la pena del delito más grave. ¿Está bien? Esas son las reglas del concurso real. El concurso real retrospectivo ha traído abajo lo que antes nosotros conocíamos como la refundición. Esa ley de refundición ya no se aplica. Ya no se aplica. Lo que actualmente se aplica es el concurso real retrospectivo. Es decir, señor, ya me sentenciaron a 10 años por robo agravado. Ahora, señor abogado, tengo un proceso en el cual me están procesando por TIT. Muy bien, si en el delito de TIT le van a poner 6 años, esos 6 años se van a sumar a los 10 años de la pena anterior y va a tener usted solamente una condena de 16 años. Ese es el concurso real retrospectivo y se siguen las mismas reglas, que la sumatoria de todas las nuevas sentencias de los nuevos procesos no sobrepase 35 años o el doble de la pena del delito más grave. Esa es la cuestión. Ahora bien, vamos a explicar un poco qué cosas son las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Doctor, usted me habla de circunstancias genéricas, especiales, cualificadas. De verdad me tiene ya estoy confundido. Doctores, las circunstancias son una de las mejores cosas que se pudo hacer en el derecho penal. ¿Por qué? Porque las circunstancias son los calibradores de nuestra regla al momento de determinar la pena. Estas circunstancias nos van a ayudar. Oiga, ya, usted robó, usted mató, usted estafó. Perfecto, muy bien. Pero ahora, con las circunstancias, voy a tener un acercamiento más real con el hecho y voy a conocer como juzgador o como fiscal
como acusador en qué circunstancias se realizó el hecho, de qué forma, circunstancias que agravan esa conducta o que la atenúan. Para eso sirve. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar, por ejemplo, un delito de usurpación que realizar un delito de usurpación con armas de fuego y agarrar a balazos a la gente. No es lo mismo, señores, no es lo mismo arranchar una cartera y cometer robo que arranchar una cartera y darle un disparo en la cabeza al enamorado por querer defenderla. No es lo mismo. Entonces, esas circunstancias son agravantes, pero también hay circunstancias atenuantes, genéricas, específicas de todo. No es lo mismo, por ejemplo, que caiga detenido un microcomercializador que nunca ha ido al colegio, que desgraciadamente ha tenido una mala vida, nunca ha podido salir del barrio donde se ha criado y nunca ha tenido oportunidades, etcétera, sea la razón que fuera, y cae con 50 quetes de coca. Por el escaso monto, la pena se reduce. Ya no va a ser de 8 a 15, sino la pena va a ser menos. ¿Por qué? Por la escasa cantidad. No es lo mismo que caiga Pablo Escobar con un contenedor yéndose a Holanda con 5 toneladas. ¿Por qué? Porque ahí por la cantidad de la droga, la pena ya no va a ser de 8 a 15, sino va a ser de 25 años. Entonces, cada circunstancia va a ser y va a tener una función especial. Va a ser un calibrador. Va a ser un calibrador de la conducta de la gente, que va a establecer y la va a agravar. Ojo, pestaña y ceja. Las circunstancias no modifican la tipicidad. Pregunta del Consejo Nacional de la Magistratura. Las circunstancias no modifican la tipicidad. Las circunstancias modifican o la antijuricidad o la culpabilidad. Allí es donde se mueve. En la tipicidad no cambia en nada el tipo penal. Las circunstancias o bien modifican la antijuricidad o la culpabilidad, es decir, por el mayor desvalor de la conducta o por el mayor grado de reprochabilidad a la gente. Muy bien, continuemos. Esta es la clasificación. Por su naturaleza, las circunstancias pueden ser comunes o genéricas, es decir, aquellas que se pueden aplicar a cualquier tipo penal. Y estas van a estar en el artículo 46. Y que a partir de este año, desde el 19 de agosto, con la ley 30.076, ya ha sido modificado el artículo 46 y ya no tenemos ese catálogo donde no sabíamos cuáles eran agravantes y atenuantes, sino que ahora sí lo tenemos separados en 2 incisos, las atenuantes y las agravantes. Artículo 46. Pero también tenemos circunstancias específicas o especiales, como por ejemplo las circunstancias agravantes del delito de hurto, que están en el 186. Asimismo, también tenemos elementos típicos accidentales, que son aquellos que, adhiriéndose a la estructura de un tipo penal, crean un nuevo tipo penal, como por ejemplo la condición de la víctima. Cuando, por ejemplo, la persona mata a otra persona, está bien, mata a otro, si no existe una relación entre ellos, se aplica el delito de homicidio simple, artículo 106. Sin embargo, si es que hay una relación entre la víctima de parentesco, es padre e hijo, esta circunstancia unida al homicidio va a crear un nuevo tipo penal. ¿Y cuál es ese elemento típico occidental? Es el vínculo con la víctima. Y eso va a dar origen a un tipo penal diferente, que es el parricidio. ¿Está? En el artículo 107. Perfecto. Por los efectos, las circunstancias pueden ser agravantes o atenuantes, o mixtas. Van a agravar la pena, por ejemplo, en los delitos de extorsión. Cuando la extorsión, por ejemplo, se realiza un secuestro extorsivo
donde el secuestro extorsivo dure más de 24 horas, una circunstancia agravante, es decir, va a incrementar la pena. Atenuantes, por ejemplo, el escaso monto de la droga, como habíamos dicho, en el delito de tráfico ilícito de drogas. Mixtas, van a haber circunstancias en las que la relación con la víctima o con el sujeto pasivo van a ser vistas como circunstancias agravantes en algunos delitos y como atenuantes en otras. Por ejemplo, la relación que existe de padre a hija. Vamos a suponer que Juanito Alimaña ultraja sexualmente a su hija. Ha cometido un delito de violación sexual, pero por el grado de parentesco que tienen, la pena ya no va a ser la del tipo básico, sino que se va a incrementar. ¿Se dan cuenta? Aquel vínculo familiar incrementa la pena como una circunstancia agravante. En otros casos, disminuye la pena. Por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, hurto. Si, por ejemplo, yo estando casado, voy y le pico unos $100 a la cartera de mi esposa, ella no me puede denunciar por hurto, por si acaso, pero tampoco lo hagan, porque ya saben que el lunes va a estar ahí la demanda de divorcio. Bueno, eso no se hace, ¿no? Pero hoy no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el artículo 208 crea una responsabilidad disminuida allí y solamente da pie a una exención de pena. Exención de pena. Es decir, existe el delito, pero no es punible, no se le aplica una pena. Son dos cosas diferentes. Y por la relación con la pena combinada, las circunstancias pueden ser cualificadas, es decir, incrementan la pena por encima del máximo legal, y solamente tenemos 3 actualmente en el Código Penal, y lo ha preguntado el CNM también, el 46A, el 46B y el 46C, es decir, el 46A que ve la condición de funcionario público o miembro de las Fuerzas Armadas y utiliza sus conocimientos especiales para realizar el tipo penal, el 46B que es la reincidencia y el 46C que es la habitualidad. Estos 3 incrementan la pena por encima del máximo legal, por eso son circunstancias cualificadas. Las circunstancias privilegiadas, como ya bien lo hemos dicho, para esto hay que hacer las correcciones pertinentes. No hay circunstancias privilegiadas, sin embargo, hay algunas circunstancias que van a hacer funciones de penas privilegiadas porque van a disminuir la pena por debajo del mínimo legal o van a autorizar al órgano jurisdiccional a imponer una pena por debajo del mínimo legal. Acá tenemos la responsabilidad restringida, artículo 22, la complicidad secundaria, artículo 25, y la muy conocida tentativa. Doctores, miren allí, miren la imagen. Solamente vean unos segundos, nada más. Eso es en Alemania. Un chico ha salido a hacer protesta social. Ustedes sabían que actualmente, normalmente ahora los alemanes tienen hasta 3 trabajos. Así de fea está la situación. 3 trabajos. O sea, tienen un trabajo fijo y 2 part-time jobs, que es trabajo de medio tiempo. La crisis está bien dura. La crisis está bien dura. Bueno, es un chico que ha salido y bueno, se le está aplicando todo el peso de la ley, el llamado. Dicen algunos que la reincidencia es parte del derecho penal del enemigo. Y acá quiero incidir bastante en lo siguiente: los presupuestos de la reincidencia. El primer presupuesto para la reincidencia es el más importante para mí. Es aquel que define la reincidencia. Pero antes de pasar a este terreno, permítanme ustedes explicarles los fundamentos de política criminal de la reincidencia y la habitualidad, porque son 2 cosas totalmente diferentes. La reincidencia
se aplica en el agente, y así también lo ha establecido el Tribunal Constitucional, sobre una persona, un sujeto, un individuo que ha cumplido una pena privativa de libertad y que a pesar de haber cumplido una pena y sobre él se hayan dado los efectos resocializadores, reeducadores, comete un nuevo delito doloso. Es decir, yo te impongo la reincidencia porque usted, a pesar de haber estado en un penal y haber cumplido una pena en cárcel, usted no ha asimilado los efectos resocializadores y reeducadores de la pena. Es decir, la llamada prevención especial de la pena no ha surtido efecto sobre usted, no ha surtido efecto sobre usted. Y por ello le impongo, o le incremento, le impongo la reincidencia y le incremento la pena por encima del máximo legal. No se vulnera el debe sin idem. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pregunto, si aplicamos la reincidencia, la pena anterior se va a incrementar, es decir, si antes ha cumplido 10 años de pena privativa, ¿le vamos a aumentar en la pena, en la sentencia anterior? No. En la nueva sentencia se le va a condenar por robo agravado y la pena va a ser de 15. ¿Le vamos a poner otra pena de 15? No. Lo que se va a hacer es incrementar, nada más. Se va a aumentar la pena. ¿Por qué? Porque, señor, repito, el fundamento es el siguiente. Sobre usted, a pesar de haber estado en un establecimiento penitenciario y haber sido aplicado mediante el Código de Ejecución Penal un tratamiento para que usted pueda reinsertarse a la sociedad, usted ha vuelto a cometer nuevamente delitos. La habitualidad tiene un fundamento diferente, señores. La habitualidad reposa sobre una cuestión fáctica diferente. La habitualidad reposa sobre lo siguiente. ¿Qué cosa es la habitualidad? Es la comisión de 3 o más delitos en un periodo de 5 años, pero sin que haya recibido condena de por medio. Oye, ¿por qué me va a poner la habitualidad entonces, señor, si todavía no tengo sentencia? Porque usted con su conducta, señor, con su habitualidad en estos delitos, usted me comunica un mensaje a mi Estado que tengo el jus puniendi estatal como para imponer. Usted con su conducta me comunica que usted es un ente con peligrosidad. La peligrosidad va a ser el fundamento de la habitualidad. ¿Por qué? Porque este señor en un periodo de 5 años ha cometido 3 o más delitos que aún no tienen una pena. Y si el Estado protege bienes jurídicos tan importantes como la vida humana, la integridad, la salud, el patrimonio, también el Estado, por política criminal, tiene la obligación de proteger un bien jurídico muy importante y del cual yo sé que no me dejarán mentir que muchos estamos esperando todavía en el banquillo que se implemente, que es la seguridad ciudadana. Ese es el bien jurídico y la razón. Muy bien. ¿Cuáles son los presupuestos entonces de la reincidencia? Primero, la persona debe haber cumplido una pena privativa de libertad efectiva, es decir, estamos frente a una reincidencia real, no ficta. Es decir, acá no cuenta si tiene su hoja de antecedentes penales una sentencia donde diga 2 años de pena suspendida, 4 años de pena suspendida, 3 años de pena suspendida. Ojo,
ahí no le podemos aplicar reincidencia, señores. Si tiene una hoja de antecedentes penales con 3 delitos, uno por omisión de asistencia familiar, 3 años suspendido, por conducción en estado de ebriedad, 2 años suspendido, y ha cometido ahora delito de lesiones, no le podemos aplicar la reincidencia. ¿Por qué? Porque el agente debe haber cometido o debe haber cumplido, una pena privativa de libertad efectiva. Es decir, debe de haber estado en Canadá, haber cumplido en todo o en parte una pena privativa de libertad. Si le han impuesto 10 años de pena privativa de libertad, las cumple todos y sale libre. Pero ¿qué pasa si a la mitad, para una libertad condicional o una semilibertad a la tercera parte, pide un beneficio penitenciario y sale no en 10, sino sale en 4 años? Oye, sale en libertad y comete un nuevo delito doloso. ¿Se aplica la reincidencia, doctor Paucar? Sí se le aplica. ¿Por qué? Porque ha cumplido en parte. ¿Por qué? Pero si usted me ha dicho que tiene que cumplir toda la pena y ha salido con un beneficio, doctor, yo no lo entiendo. No, doctor, no es que no nos dejemos entender, sino que acá tiene el correlato en el fundamento que yo le acabo de explicar de la reincidencia. Es decir, pregunta, ¿qué interno o qué persona sale con beneficio penitenciario luego de haberse reunido el comité técnico penitenciario, ha evaluado psicológicamente, psiquiátricamente, socialmente y ha sacado un pronunciamiento? Este señor está apto para resocializarse, es viable el beneficio penitenciario, y el juez se lo otorga. Oiga, por supuesto, claro está, si usted sale en libertad con un beneficio penitenciario y no comete un delito doloso, es reincidente, señor, porque usted también, para usted, según este documento del Consejo Técnico Penitenciario, usted ya estaba resocializado, ya ha recaído. ¿Entiende? Es decir, el agente tiene que estar en excarcelación. Doctores, y acá viene la pregunta que muchos hacen: oiga, pero entonces, supongamos que le han impuesto 10 años por tráfico de drogas y a los 3 años hace una llamadita para poder hacer un pase de droga de 1 tonelada. ¿Está cometiendo reincidencia o no? No. ¿Por qué? Porque todavía está en el penal, número 1. Y número 2, todavía está cumpliendo su pena. Le falta pues para los 10 años, ni siquiera ha pedido beneficio penitenciario. Es decir, sobre ese señor que hace la llamadita desde el penal, no se le puede aplicar la reincidencia respecto a ese delito. ¿Por qué? Porque todavía sobre él no han recaído todos los efectos de la resocialización, la reeducación y la rehabilitación. Es decir, el agente tiene que cometer el nuevo delito doloso en excarcelación. El segundo presupuesto concreto es: doctores, la reincidencia, ojo, pestaña y ceja, solamente se aplica respecto a delitos dolosos, no culposos. Oiga, acá por homicidio culposo le han puesto 5 años y se ha ido a la cárcel, y ahora ha cometido un delito de estafa. ¿Se le puede aplicar la reincidencia? Porque la reincidencia solamente se aplica respecto a delitos dolosos, no culposos. Tanto el anterior como el nuevo hecho, ambos deben de ser dolosos. Ninguno de los dos puede ser culposos. Y usted se preguntará por qué. Por una sencilla razón. Todo tiene su razón y todo tiene su porqué. Porque, señores, la reincidencia tiene que ser con conciencia y voluntad. Es decir, el agente con su comportamiento, con su conciencia y voluntad, comunica al Estado: oiga, ¿sabe qué? Me importa un pepino, un cacahuate que me metas a la cárcel, porque cuando yo salga voy a ser más bravo. Oiga, y si sale resocializado y por mala suerte se pone a taxiar y por ahí se le cruza un borrachito y lo atropella, y encima pilla, se muere porque ya estaba con una aneurisma, no sé,
lo sentencian. Oiga, pero reincidencia no, este es un delito culposo, no tiene nada que ver, no hay concatenación. La reincidencia puede realizarse respecto a delitos de diferente naturaleza, es decir, nosotros tenemos lo que en doctrina se denomina una reincidencia genérica. Oiga, a mí me han condenado por tráfico de drogas, doctor, y ya cumplí mi pena, he salido y he recaído, he cometido un robo con arma de fuego, pero doctor, uno es contra la salud pública y este es un delito contra el patrimonio. Doctor, ¿se me puede aplicar la reincidencia? Sí. La reincidencia se aplica indistintamente sobre cualquier tipo penal, sobre cualquier delito. El cuarto presupuesto tiene que cometerse en el lapso de tiempo de 5 años, desde que está en excarcelación, desde que sale libre, a partir de allí recién se computa, se contabiliza el plazo de los 5 años para poder establecer si hay reincidencia o no la hay. No desde el inicio del cumplimiento de su sentencia anterior. Ojo, pestaña y ceja. Vamos a suponer que le imponen 2 años de pena privativa de libertad efectiva. Cumple los 2 años de la pena, está bien, y vamos a suponer que pasan 4 años y comete un delito. El señor dice, no, a mí me tienen que contar los 4 años y los 2 años que he estado en la cárcel, porque estoy cometiendo un nuevo delito doloso. Y a mí me tienen que aplicar la reincidencia desde que cometí el primer delito hasta la comisión del nuevo delito. No es así, doctores. La reincidencia no se contabiliza a partir de la comisión del delito anterior. Se contabiliza a partir de que queda en libertad. Ojo, pestaña y ceja. Repito, porque las cosas buenas tienen que quedar claras, bien claras. El lapso de los 5 años no se aplica o no se contabiliza a partir de la comisión del primer delito anterior o desde que comienza a cumplir su sentencia. Se contabiliza a partir del día en que sale libre, a partir del día en que cumple su pena, en todo o en parte. A partir de allí se contabiliza 5 años. ¿Y cuál es la lógica? Claro, pues, señor, ¿cómo le voy a aplicar la reincidencia desde el momento que he cometido el delito si todavía no ha sido resocializado? ¿Desde cuándo es resocializado? Desde que cumple en todo o en parte la pena privativa de libertad. Y el quinto presupuesto, está de más decirlo, si por ejemplo Juanito Alimaña comete un delito de secuestro extorsivo y ha salido de la cárcel, ha cumplido con una pena de 10 años y sale del penal y forma una banda, la banda de los Choclitos, la banda de Coco Mami, de la Gata, no sé. Sale y en 3 años comete nuevamente un secuestro extorsivo, pero ya no solo, sino lo hace con 5 personas. La pregunta es, ¿a los 5 se le aplica la reincidencia o solamente a Juanito Alimaña, que ya anteriormente ha cumplido pena por secuestro extorsivo? Solamente a Juanito Alimaña. ¿Por qué? Porque la circunstancia cualificada de la reincidencia es una circunstancia incomunicable a los demás coautores o partícipes. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de la reincidencia? El aumento de la pena privativa de libertad por encima de una mitad, Importante, me gustaría mucho y es interesante que estoy atrás de eso para que se pueda gestar dentro del Código Penal también la reincidencia internacional, sobre todo en los casos de los delitos de comisión de trascendencia internacional, como es el tráfico de drogas. Vienen acá muchos señores de nacionalidad extranjera, Colombia, ¿no? Y ya vienen con condenas de 15 años, 20 años, y acá vienen y acá tienen la condición de primario. No, señores, acá tiene que aplicarse así como lo hace Argentina. Argentina sí, si es que existe un tratado de extradición y también
hay un principio de doble incriminación. Si es delito acá y es delito en el otro país y tiene antecedentes penales por el mismo delito, le aplica la reincidencia hasta que no salga. No puede ser posible de que vengan acá personas de otros países ranqueados, también sicarios, y acá tengan la condición de primario, porque acá obviamente nunca van a tener acá una sentencia, eso es obvio. Tiene que aplicarse una residencia internacional. Para eso el legislador tiene que realizar los correctivos respectivos. La reincidencia, primer presupuesto, el procesal, la hoja carcelaria. ¿Está bien? Siempre hay que tener la hoja de antecedentes para ver desde cuándo ha salido en libertad. No puede ser impuesta de oficio. La residencia tiene que ser solicitada por el Ministerio Público, importante, por el principio acusatorio. ¿Está bien? Y, como habíamos dicho, la reincidencia no es automática. La reincidencia tiene que ser fundamentada. Si no, no tiene validez. Es la agravante de la reincidencia. Ahora vamos a ver la habitualidad. La habitualidad tiene una lógica similar. Tienen que cometerse 3 delitos dolosos dentro de un periodo de 5 años y que por ninguno de estos delitos haya una pena privativa de libertad, no haya una sentencia aún. Importante también, tienen que ser los 3 o más delitos dolosos. Sin embargo, ¿de qué se diferencia de la reincidencia? Estos 3 delitos tienen que ser de la misma naturaleza. No se puede aplicar la habitualidad cuando hay violación y estafa. Los 3 tienen que ser de la misma naturaleza, es decir, falsedad ideológica, falsificación de documentos y falsedad genérica. Los 3 son delitos contra la fe pública, perfecto. Entonces, vamos a aplicarle la habitualidad dentro de un periodo de 5 años y también es una circunstancia incomunicable a los demás coautores. Un ejercicio de concurso de horario y habitualidad, de todas maneras lo voy a dejar allí. Estas son las reglas más importantes de las circunstancias y no está de más decirlas. A ver, 2 reglas básicas. Vamos a retroceder. Doctores, en esta parte donde acá vamos para la pena básica, la pena combinada, a desarrollarla con las circunstancias específicas o especiales que acompañan al tipo penal, acá se van a presentar los problemas que ya los acuerdos penales han establecido, que son concurso de circunstancias de diferente nivel o grado y el concurso de circunstancias agravantes y atenuantes. Esos 2 acuerdos plenarios se desarrollan acá. Acá voy a ver el problema de las circunstancias en concurso. Y eso vamos a desarrollarlo en la diapositiva de más adelante. Primera regla. Todas las circunstancias deben de ser valoradas por el juez. Todas, sin excepción. Y la segunda regla, no puede repetirse ninguna circunstancia por la misma razón. Es decir, no puede haber por un mismo hecho 2 circunstancias. Por ejemplo, doctores, si se produce un allanamiento ilegal por un efectivo policial, por un fiscal, etc., el tipo penal de allanamiento ilegal establece que el funcionario público que realiza, un allanamiento sin las formalidades de ley, etcétera, etcétera, será sancionado con pena privativa de libertad de tantas ocasiones. Si ya el mismo tipo penal me establece la condición del autor, yo no puedo aplicarle una circunstancia agravante del 46A que dice que aquel que tenga la calidad de funcionario público y con esos conocimientos realiza el tipo penal, se le va a aumentar la pena por encima del máximo legal. No puede. Vamos a suponer que una señora le pide de favor a un amigo que es efectivo policial: mira, me han quitado mi hijo, está en la casa de su papá, vamos,
tú eres policía, tú puedes ingresar, y va el amigo, le ingresa a la fuerza y le quita al niño. Allanamiento ilegal. Oiga, ¿le explicamos el allanamiento ilegal? Sí. No es violación de domicilio. Violación de domicilio lo comete cualquiera. El allanamiento ilegal solamente funcionarios públicos. Oiga, por ser policía le vamos a aplicar el allanamiento ilegal. Pero ya no le puedo aplicar el 46A. ¿Por qué? Porque es una circunstancia que está dentro del tipo penal. Yo no puedo valorar el mismo hecho dos veces, porque si no vulnero el debe seguir. Otro ejemplo. A ver. El mismo. Se le estamos dando para los efectivos policiales. Un efectivo policial utiliza su cargo para ingresar droga para venderla dentro de un penal. Le aplico el artículo 296, primer párrafo, y le aplico la circunstancia agravante del inciso 1 de 297. Es decir, por la condición de funcionario público. Pero también está el 46A que dice que por la condición de funcionario público se le puede incrementar la pena. ¿Cuál aplico? La circunstancia del inciso primero, artículo 297, que es una circunstancia específica, o le aplico la circunstancia genérica cualificada del 46A, también por la calidad de funcionario público. O le aplico las dos. Primero, no le puedo aplicar las dos. ¿Cuál le aplico? ¿La específica o la genérica? Yo estoy acá con ya profesionales conocedores del tema. La específica, doctores. Qué gusto me da. Al unísono, específico, sin dubitar. ¿Por qué? Porque es la que acompaña el tipo penal. Es porque la que específicamente se aplica ese tipo penal. Entonces, estas dos son las reglas de oro. Ahí tenemos un caso, miren, por favor, cuando tenemos circunstancias de diferente grado o nivel. Por ejemplo, nosotros sabemos que el delito de hurto, de robo, tiene circunstancias agravantes en el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. El delito de secuestro también tiene varios párrafos. En el cuarto párrafo tiene una pena de 10 a 15, en el siguiente de 20 a 25, en el siguiente de 30 a 35. ¿Cuál de las circunstancias o de las penas le aplico? ¿Y qué dice la regla? Cuando son de diferente grado o nivel, se le aplica la pena de la circunstancia más grave. Es decir, si tengo ahí la circunstancia del artículo 189, inciso 1, primer párrafo, casa habitada, cuya pena es de 12 a 20 años. 12 a 20 años dice el intervalo. ¿Acá? Cuando tengo circunstancias de diferente nivel, ¿qué hago? A ver, tengo la circunstancia agravante de casa habitada. 189, inciso primero, primer párrafo. La pena es de 12 a 20. Tengo otra circunstancia agravante también del delito de robo, cuando el bien tiene valor científico, y que está en el inciso 4 del segundo párrafo. La pena ya no es de 12 a 20, sino de 20 a 30. Y también tengo el de lesiones graves, cuya pena está en el tercer párrafo y es de cadena perpetua. ¿Cuál de las tres le aplico? ¿De 12 a 20, de 20 a 30 o cadena perpetua? ¿La más grave cuál es? Fácil y sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a la vez, al mismo tiempo, agravantes y atenuantes? El juez tiene que compensar, es decir, tiene que buscar una pena intermedia. Primero, el juez deberá compensar los efectos de la pena tanto de la circunstancia atenuante como del agravante. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el caso, es un caso de la vida real. Un general en retiro ha salido de viaje y ha dejado a su hijo Simón, de 28 años, su único hijo. Su sueño dorado es que algún día él también sea general y comandante general de las fuerzas conjuntas del Estado Mayor del Estado peruano.
que haga carrera militar. Pero llega de viaje y ve a Simón en su cuarto con unos tacos 12, con una faldita, subiéndose la mediecita panty, está con un vestidito y con un escote y con unos implantes, con un peluquín de mujer, con lápiz labial, y se está subiendo la mediecita. El general ingresa, asado, indignado, y en segundo saca su revólver, lo vecinos para que no se den cuenta, le pone el silenciador y descarga los 8 tiros. Pa, 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 pa. Maricón, maricón. Fue un momento de cólera, ¿no? Está como el esposo que llega a las 2 de la mañana y quiere servir a la comida, 2 de la mañana, sin vergüenza, ¿no? Llega a las 2 de la mañana y quiere la comida caliente. Y si es posible que recién se la preparen en el acto. Y si la esposa no se para, no se levanta, la agarra pero a zapatazos en el aire. Mismo Bruce Lee en el aire. Le hace una chalaquita, todo. Y después que le dice, amor, discúlpame. Fue un momento de cólera. Yo te amo, no quise hacerlo. Pobrecita, a ver, déjame curarte. Es la clásica, ¿no? Pero hoy en día, ojo, doctoras y doctores, esta situación se está cambiando, se está volteando, porque ahora los maltratados son los hombres. Ya por ello ya hay una asociación Maltratado por mi mujer. Bueno, una emoción violenta. ¿Cómo responde penalmente este general? Por parricidio, sí hay parricidio y la pena es de 15 a 35 años. ¿Qué más tenemos? La emoción violenta, que está con una pena de 3 a 5 años. Oiga, tengo parricidio de 15 a 35 y tengo también emoción violenta de 3 a 5. ¿Con cuál me quedo? Ninguna de las dos descarto. Simplemente le pongo una pena intermedia, es decir, de 5 a 10 años. Y eso ya sí está establecido en el artículo 109, el último párrafo. Es decir, no le aplico la pena del parricidio, pero tampoco le aplico la pena de la emoción violenta. Le aplico una pena intermedia. En tráfico de drogas lo mismo. Vamos a suponer que se realiza una venta de droga dentro de un establecimiento penitenciario. La pena allí es de 15 a 25 años. Pero supongamos que esta comercialización de esta droga es de escaso pesaje. Y la pena en el inciso primero del 298 tiene una pena de 3 a 7. Le ponemos la pena de 15 a 25 o de 3 a 7. O una pena intermedia. Una pena intermedia. Es decir, de 6 a 10. Y eso ya está establecido así en el último párrafo del artículo 298. Pero también hay casos en los que la norma no establece legalmente una pena intermedia y para ello el juzgador tiene que imponer una pena intermedia. Por ejemplo, en el caso de lavado de activos, vamos a suponer que la operación de lavado la ha realizado un funcionario público. Le aplicamos la circunstancia agravante del artículo 4 del decreto legislativo 1106. La pena es de 10 a 20. Pero la operación de lavado ha sido mínima. No ha superado las 5 UITs. Entonces, la pena es de 4 a 6. Señores, finalmente, ¿con cuál pena me quedo? ¿De 10 a 20 o de 4 a 6? Una pena intermedia. Y por eso acá le hemos puesto signo de interrogación. Que podría ser de 6 a 10, algo parecido al de tráfico de drogas, ¿no? Pero no le vamos a poner ni de 10 a 20 ni de 4 a 6. Tiene que ser una pena intermedia. Acá tenemos la pena de inhabilitación. Ir terminando. Importante en la pena de inhabilitación, doctores, no me quiero ir sin dejarles lo último, porque ustedes se merecen. Este es un curso de actualización y así debe de ser.
Antes, hasta el año pasado, el artículo 36 solamente tenía 8 incisos. Hoy en día tiene 12. ¿Y cuáles son estos 3 nuevos? Son los que están allí. El que está en azul es la incapacidad definitiva para personas condenadas por delitos de violación sexual, tráfico de drogas y terrorismo, ¿no? Que ha sido incorporada con la ley 29.988. Y estas dos últimas, las 3 últimas, 10, 11 y 12, han sido incorporadas con la ley 30.076. No tengan duda, para acá, que alguno de ustedes vaya a postular al Consejo, sea materia de pregunta. ¿Cuáles son los nuevos derechos restringidos dentro de la pena de inhabilitación? Esto de acá, ¿no? La incapacidad definitiva para ingresar al sector educación cuando han sido condenados por terrorismo, tráfico de drogas o violación sexual, y las 3 que son introducidas por la ley 30.076, la privación de derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez, y la prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios. En mi concepto, el último de ellos, el 12, es el que debió de haberse dado hace tiempo. ¿Cómo es posible que se permita la comunicación de estas personas, que precisamente son las personas que normalmente se organizan en bandas para cometer los famosos delitos de extorsión al paso, la pena de inhabilitación? Importante también, la duración de la pena de inhabilitación principal ya no es hasta los 5 años, sino que se ha incrementado hasta los 10. Esta modificación se ha dado con la ley 30.076. Ya no es 5, sino hasta los 10 años. Y bueno, para terminar con un aspecto de la inhabilitación, ¿es posible imponer la inhabilitación en la vía penal y en la vía administrativa sancionadora? Sí. Así lo ha establecido la Corte Suprema y lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Bueno, doctores, ha sido un gusto, un placer de haber podido compartir con ustedes todos estos alcances con las modificaciones de la ley 30.076, con la determinación judicial de la pena y los sistemas de tercios. Quedo de ustedes para las preguntas pertinentes. Muchas gracias por su fina atención. Gracias. Por favor, a continuación, si alguno de los presentes quisiera formular alguna pregunta al doctor Cauca. Sí. No llega mucho, pero a ver sí, por favor. Quería hacer una consulta. Con relación a la determinación de la pena, ¿es posible aplicar este criterio de los tercios en los casos de concurso ideal de delitos, en los cuales se aplica por principio de absorción la pena del delito más grave, incrementándose en un cuarto el límite mayor? Correcto. Entonces, ¿cómo podría aplicar en estos casos de concurso ideal de delitos el sistema de tercios? ¿Podría aplicarlo? No hay que confundir, doctores, muchas gracias por la pregunta. El tema del concurso de delitos tiene un espacio propio y diferente. El sistema de tercios se aplica por cada delito. El concurso se da cuando ya tengo por cada delito analizada la pena por cada delito, recién puedo aplicar concurso real retrospectivo, el concurso ideal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, primero realizo la determinación judicial de la pena por cada delito, ¿está bien? Luego, una vez que tengo 4 delitos, 5 delitos, si hay concurso real, subo
y le aplico las reglas del concurso real. Si hay concurso real retrospectivo, también en el caso del concurso real, por ejemplo, si tengo dos delitos y solamente puedo aplicar uno, hago la determinación judicial de la pena sobre la pena del tipo penal con el cual yo me estoy quedando, y ahí le aplico el sistema de pensión. Sí. O sea, le aplico el sistema de precios al delito más grave. Claro, claro, así es. Y a ese delito más grave le puedo incrementar el cuarto de pena máximo para poder incluir en mi cárcel. Claro. O sea, legalmente se tiene que incrementar por el concurso ideal que usted me dice. Claro que sí. Gracias. Quiero agradecer a nombre del doctor José Antonio Neira Flores, como director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima, esta importante y muy didáctica intervención del doctor Marcial Paucar, y como agradecimiento es pedirle un certificado a nombre de la dirección de esta escuela. Por favor, un fuerte aplauso.